Parece que se vino la segunda vuelta, no sé cada cuánto darán la vueltita. Súper natural. Es considerado el embutido más delicioso de Colombia. Juan se apoya, Ricky levanta. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Santa Rosa de Cabal. Aquí estamos en la ciudad de las Araucarias, que se llama igual que mi abuelita Rosa que está en el cielo. Desde ayer estamos estacionados aquí en el Parque de los Fundadores, muy tranquilo. Ya está mi amigo el Mono, con el que estuvimos hablando. Un pueblo, un municipio muy pero muy tranquilo. Santa Rosa de Cabal pertenece al departamento de Risaralda, por ende ingresamos a un nuevo departamento. Una característica de este municipio que notamos desde que entramos, porque la verdad que es muy evidente, es que hay muchos artistas y muy buenos, porque observen el nivel de estos murales que son tremendos. Santa Rosa pertenece al eje cafetero, así que su principal actividad económica es el café, por supuesto. Por eso este mural haciendo referencia a la frutita del café que ya conocimos en el video anterior. Contar dos curiosidades de este municipio de la ciudad de las Araucarias. Una es que Álvaro Mejía, ciclista colombiano oriundo de este municipio, en 1993 salió tercero en el Tour de Francia. ¡Bravo! Un aplauso grande para Álvaro. Y les voy a contar de paso, antes de contarles la segunda curiosidad, que yo soy muy fanática del Tour de Francia, y a pesar de que no practico el ciclismo, porque como lo sabrán, lo mío es la natación, soy ciclista de bici fija, señores, así como lo oyen. Cuando era pequeña andaba un montón en bici, cuando era adolescente llevaba a mis amiguitas en la bici y todo, pero de grande me acostumbré a andar en auto, a manejar mi vehículo, y ahí me desacostumbré a andar con la bici, y ahí pasé a tener un poquito de miedo de los perros, de los vehículos, etc. Y ahí me convertí en ciclista de bici fija, porque soy profesora de spinning y realmente me encanta la actividad, pero para verla en otras personas. Frailejón, qué lindo encontrar la imagen de esta planta tan especial, que no solamente se encuentra en Ecuador, como se lo hemos contado cuando estuvimos allí, también se encuentra aquí, en Colombia, y también en Venezuela. ¡Ay, qué cosa hermosa! Perdón que me distraigo con los murales, pero continúo con la segunda curiosidad de Santa Rosa, y es que aquí se fabrica el chorizo santarrosano, el chorizo que probamos en el video anterior cuando comimos con Ivo, el viajero que viaja en su MB 180. El chorizo santarrosano es considerado el embutido más delicioso de Colombia. ¡Qué tul! Nos consta que es delicioso, a pesar de que lo compramos en otro pueblo. No lo compramos en el origen, así que me imagino que aquí deben ser hasta más sabrosos todavía. Dicen que se pueden conseguir en todos lados el chorizo santarrosano aquí en Santa Rosa de Cabal. Y ahora sí, llegando al parque principal, te reciben más y más y más murales coloridos, preciosos. Y ahora sí estoy nada más y nada menos que en el Parque de las Araucarias.
¡Qué ambiente, por favor! El nombre de este parque se lo dan las 12 araucarias que fueron plantadas alrededor del parque. De estas 12 araucarias, una se debió talar por un incendio foraz que hubo en 1988. Pero escuchá, música y todo, me encanta. En medio del salón, cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, Arias se vuelve un cengue. En medio del salón, con el negrito Vicente, que sabe manejar, con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar, con el negrito Mendoza, ese compadre. Me tocó llegar en el horario del espectáculo de las aves. No sabía que justo a esta hora cuando venías, ellas dan vueltas por el parque. Impresionante, hace un rato que están así dando vueltas. ¡Qué bárbaro! ¡Ey, gracias! Ahora me cagan todas. Ahí tenemos los vehículos motorizados para los pequeños, que en realidad no son motorizados, me imagino que los deben empujar como ya vimos en Finlandia. Parece que se vino la segunda vuelta, no sé cada cuánto darán la vueltita las aves. Y me encantan las esculturas porque en este parque hay numerosas esculturas coloridas representando a diferentes animalitos, a diferentes aves en realidad de esta zona. Observen estos balconcitos y cómo Santa Rosa conserva el estilo arquitectónico de los pueblos cafeteros de mediados del siglo XX. No te puedo creer lo que me estaba perdiendo, miren. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, con el negrito Vicente, que la sabe manejar, y con pavarachas, cuando un Virgilio el pecoso, y no lo sopa. Ya para irnos, para finalizar, les vamos a regalar este último temita. Por ahí lo pidieron, gritaron durísimo. ¡Tóquenme la pachorrao! Denle por ahí, denle por ahí, por ahí el mejor. Por ahí el mejor, denle por ahí el mejor. Estoy con los agropecuarios de la parrilla. ¿Cómo se llama este nuevo tema que acaban de estrenar? Bueno, esta canción se llama Los Colgados, es una canción que ya pueden escuchar en YouTube y en cualquier plataforma digital de música, porque ya esto ya está rodando por todo Colombia y vamos a llegar hasta Buenos Aires. Por supuesto, así que vayan, suscríbanse al canal y empiecen a escuchar este tema que la rompe toda. Bendición. Todos los petizos de Argentina, con cariño. ¿No le pusiste like a este video todavía? ¿Qué estás esperando? Que te estoy dando todo en este video en donde te muestro hasta una banda autóctona de aquí, de Santa Rosa. Me gusta que llegué al parque en el horario de reunión, digamos, porque es en el momento en donde todo el mundo sale a tomar un poquito de aire, a tomar un cafecito, a comerse un buñuelo de queso. Así que mucha gente disfrutando del día y además el clima que se presta. ¿Notaron el comentario que me hizo el músico sobre la altura? O sea, hizo un chiste en realidad diciendo que un saludo a todos los petizos, porque por supuesto que soy alta, pero ustedes eso no lo saben porque me ven por la pantalla. Y Juan es mucho más alto que yo, así que imagínate si lo veía Juan. Cuando nosotros recién ingresábamos a Colombia, una persona nos preguntó si todos los argentinos eran tan altos como nosotros. Pero acá hay joda todos los días. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Y nos despedimos de Santa Rosa de Cabal después de 2 noches hermosas y muy tranquilas de haber dormido en el parque que les recomendamos, así que vamos a continuar ruta.
de un amigo y resulta que apareció ahí, ¿o no, hermoso? Aparecieron, te corrijo porque son 2 personas. Son 3, ahora hay 2, pero bueno, hoy nos vamos a encontrar con ellos. Bueno, no personas, pero son 3 integrantes, de los cuales hoy hay 2 y está nada más y nada menos que en ese carrito, como dicen acá en Colombia, en esa camioneta que está ahí adelante, así que lo estamos siguiendo. Les conté que nos encontramos con nuestro amigo en la ruta, pero eso sucedió hace varios días. ¿Cómo pasa el tiempo, che? Cuando uno se divierte. Resulta que estamos aquí, en la finca de nuestro amigo Ricky y de su familia. Esta es la finca de la familia de Ricky, que dicho sea de paso, tanto a esta cosita hermosa como a nosotros nos vino muy bien, porque seguimos en cuestiones de mantenimiento de la merche. En este caso, Juan sacó la heladera para lijarla, sacarle un poco de óxido y volver a pintarla. Ahí están las partes de adentro de la heladera, las rejillas que también las lijó y las pintó. Y miren qué bonita, ya no lo pude agarrar cuando lo había dejado afuera, pero bueno, ahora ya la metió y quedó espectacular. Y yo saqué todo de la merche para lavarlo, por eso es que no se ven ni las fundas de los colchones que están ahí. Absolutamente todo ha quedado impecable. Esto es como la segunda tanda de toda ropa que se está secando, o tercera, no recuerdo ya. Así que estamos agradecidos de estar acá porque estamos súper tranquilos y últimamente nos está costando mucho encontrar lugares en donde podamos bajar las cosas y tener esta tranquilidad. Así que esto se agradece y seguiremos haciendo mantenimiento de la merche porque todavía no se termina, amigos. Pero qué tremendo. Ese es el río Cauca y por aquí continuamos camino. Bueno, este no es el río Cauca, pero vamos a tener que atravesarlo igualmente. Parece que vamos a tener que mojarnos un poco las zapatillas. ¡Ay! Bueno, me empapé, me mojé todo. Bueno, salimos siendo 5 con Ricky, Río y Rocky y ahora se sumaron 2 perros más. Así que somos 7. Y eso que están viendo ahí es el medio de transporte que vinimos a probar, a subirnos a el Llevo o Marranita, que es un medio de transporte que se utiliza en la zona rural de Manizales sobre las vías del tren abandonado. Llegamos, amigos, qué periplo, por favor. Y ahora, como el Llevo tiene un solo carril, como pueden ver, hay una sola vía, entonces a las personas que se van a subir les toca girarlo y ponerlo mirando hacia el otro lado para poder volverse en la otra dirección. Lo mismo si viene otro Llevo, otra marranita en contramano, ¿qué pasa? Pasa lo mismo, hay que sacar uno de los Llevos de los rieles, que el otro pase y después volver a montarlo para continuar el camino. Qué adrenalina haber subido a esa marranita, a ese Llevo, por Dios, hasta miedo me dio. Ahora bajamos y se llevó la señora a los empleados de la mina, que los viene a buscar acá y los vuelve a llevar, y cuando regresa nos viene a buscar y nos vuelve a llevar. Como lo habrán visto, los Llevo consisten en una motocicleta que se encuentra sobre el riel de las vías del tren, rueda sobre este riel y empuja una
plataforma de madera en donde hay un asientito y ahí se transportan a las personas, a los animales, a la carga o a los turistas, como es en este caso a nosotros. Cuando dejó de funcionar este tren, esto, el Llevo, las marranitas, comenzó a funcionar como una opción de trabajo y a la vez una opción de transporte para las personas que vienen a trabajar a la mina, ya que aquí las veredas, como se le dicen a estas pequeñas callecitas, son inaccesibles y este es un medio muchísimo más rápido, además que es bastante económico. En todo el trayecto veníamos bordeando el río Cauca. ¿Vieron lo caudaloso que es? Es impresionante. Este río se une con el río Magdalena, el río que nosotros conocimos, que tiene la represa Betania, que es el río más importante de Colombia, y después juntos desembocan en el Mar Caribe. Observen la vegetación por la que estuvimos transitando, impresionante, que en algunos momentos parece hasta la selva de lo cerrado que es, y por último pasamos por el túnel, que mamita, no se veía ni lo que pensábamos. ¡Ay, Diosito, el túnel! ¡Mamita! Miren la experiencia la que nos trajo nuestro amigo Ricky, tremendo. Estas cosas uno solo difícilmente las haga, así que estamos muy pero muy felices y muy bien acompañados porque encima vinimos con Rocky, con Río. Ahora a esperar que nos vengan a buscar y disfrutar de la paz y la tranquilidad del medio de la nada. Esta opción de transporte no se usa solamente acá, se usa en diferentes partes de Colombia y justamente se utiliza en donde los caminos y la geografía hacen casi imposible el acceso de las personas. Llegó la señora. Ahora a Juan y a Ricky les va a tocar darlo vuelta. Ah, Río ya se subió, me encantó. Río dijo, ya estoy listo. Primero hay que alzarlo para yo poder meter. Primero hay que alzarlo. Ah, ahí mete los palos. Ahí está. Se apoya la tienda y usted en medio lo levanta. Juan se apoya, Ricky levanta, giran, 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 giran. Ahí está. Misión cumplida. Dale que vamos. Ay, la miércoles. Ay, Dios mío. Ay, no. Nos tuvimos que armar. Ahora se viene la parte más complicada de todas, ¡Ahí están los perros! ¡Ahí están! No, me muero. ¡Eran 3! ¡Nos están esperando! Mira los guachos. Nos ven. No. Dios mío, qué adrenalina, Dios mío. No, la adrenalina, sobre todo en el momento que aparecen los perros y nos empiezan a correr. Tremendo, pero bueno, la señora nos contó que siempre, cada viaje la persiguen y ya la han mordido varias veces, así que se protege con los palos, así que frenó antes ya sabiendo todo y agarramos los palos para que no se acercaran. No, a ver si todavía encima te va con una mordida. No, realmente peligroso, así que, pero igual, qué adrenalina, mamita, qué experiencia. Miren este puente que han creado, súper natural, que han creado para poder uno
vadear el río y después por arriba. Y saldrá para el otro lado. Tremendo. Seguimos en el retorno y antes de quedarnos sin luz y que oscurezca, cuéntenme, pongan en los comentarios si conocían este medio de transporte tan especial acá en Colombia. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y miren el despelote que es esta casita. Recién termino de entrenar, ya me duché y bueno, como les conté ayer, todo esto está desarmado porque limpié absolutamente todo, lavé absolutamente todo. Así que hay que armar la casita, mírenla bien, porque en un instante va a estar espectacular. Ahora sí, la casa ordenadita, toda con sus fundas limpias. Miren lo que es. Esto sí que es otra cosa. Voy a mandarle un flor de saludo a Sergio Codeiro. Gracias por tu mensaje, gracias por escribir y ver el video. Ni bien salió, eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar ya un mensaje abajo de este video de YouTube, porque lo hago en forma de agradecimiento a los que ven el video y escriben ni bien sale, que eso nos ayuda un montón. Y chequea, por supuesto, que estés suscrito al canal, porque es solamente para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Los leo en los comentarios a ver qué les pareció esta travesía que hicimos ayer con Ricky, con Río, con Rocky, con todos los perros. Y gracias por sus mensajes, por sus likes y por ver las publicidades, que eso nos ayuda un montón. Nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Que es mi liberación.